Todo parece indicar que estamos abocados a una nueva convocatoria electoral el próximo 26 de junio. Hoy el rey Felipe VI ha iniciado la ronda de conversaciones, la ronda con los partidos minoritarios. Mañana será el día para los partidos que ostentan una mayor representación y algunos ya que declinan incluso o aconsejan al menos declinar el intento de formar gobierno. Así lo ha expresado también el ministro de Asuntos Exteriores, Marc Gallo, que ha dicho que insta a Rajoy a no hacer ningún movimiento para poder conformar gobierno, porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez ya le ha negado en muchísimas ocasiones la mayor. Vamos a hablar de este tema, pero también de otros asuntos. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota. Comenzamos una nueva semana con muchísimos contenidos que vamos a abordar en esta jornada. Hoy están con nosotros Juan José Hernández. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Manolo Romera, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien, bien. Y Jorge Uruar, ¿cómo estás? Muy buenas bien, noches. Encantado de estar aquí. Por cierto, que aquí parte de estos protagonistas también estuvieron, y vamos a hablar de ello, en la conmemoración del puerto de Huelva, ¿no? ¿Exactamente qué fue, Jorge? Bueno, en realidad era la inauguración del Muelle Sur, porque el puerto de Huelva está haciendo una labor magnífica, algo extraordinario, y en este caso concreto inauguraban un nuevo muelle dentro de la organización portuaria que tiene. Un puerto que puede ser o debe ser una de las principales salidas, si no la principal, a los productos extremeños, ¿no? Bueno, ellos así lo tienen definido, ¿no? Consideran que dentro de las circunstancias que tenemos nosotros con Sines o con Algeciras, bueno, pues en medio está el puerto de Huelva, que de alguna manera es el puerto extremeño por excelencia, y así nosotros lo hemos determinado en alguna ocasión, y además hemos tenido una colaboración extensa con el puerto de Huelva que te podemos comentar. ¿Y quiénes fueron los representantes extremeños que estuvieron en esa inauguración? Como ha dicho Jorge, político no vimos a ninguno, ¿no? No sé, parece que hay una ignorancia por parte de la política de lo que pueden ser la salida de los productos extremeños. La salida de los productos extremeños, la vía natural es Huelva. Tenemos el problema de las vías. Quizá podamos dar, no ahora, pero en unos días podamos dar una buena noticia sobre esa vía, pero que es fundamental para la salida de nuestros productos. Allí estuvimos encantados. El Muelle Sur han hecho unas inversiones importantes, han urbanizado allí 30.000 metros cuadrados con 2 grúas impresionantes. Es una inversión, es una empresa mixta, pública y privada. Realmente el capital fuerte es el privado. En esta inversión, que han sido unos 7 millones de euros, ha puesto lo que es la autoridad portuaria, ha puesto 2 millones y la empresa Concasa ha puesto los otros 5, es decir, ha hecho una inversión fuerte. Y después también hay una particularidad, y es que ha habido un capital turco que ha comprado el 60% de las acciones de Concasa y de alguna forma esta empresa turca, que tiene un nombre rarísimo, pues tiene 10 terminales en toda Europa y con eso va a conseguir una economía de escala que puede potenciar mucho el puerto de Huelva. El puerto de Huelva, lógicamente, el abastecimiento antes era de graneles, ahora son de contenedores, y para que nos hagamos una idea, nos dijeron que el 90% de los productos que salen al extranjero salen por barco, el 90%, y de ese el 60% salen por contenedores. Y el movimiento que hubo en contenedores eran 1.600 millones de toneladas métricas. Es decir, es importantísimo. Y la salida, repito, nuestra, pues tiene que ser por ahí. Tenemos que llevar los contenedores hasta Huelva. Entonces, si me permites, para terminar este punto, ya te agradecemos que lo hayas sacado. Lo que se daba es la circunstancia de que Huelva, el puerto de Huelva, que con nosotros había tenido una gran relación. Allí había empresarios del sector de la fruta, había 3 empresarios extremeños además de nosotros, y curiosamente nosotros estábamos allí invitados como miembros de nuestra plataforma empresarial de las Méridas del mundo, porque en este caso concreto Huelva prácticamente inauguraba el tema de cruceros, y en el tema de cruceristas con nosotros es cuando vino con nosotros a Houston, y nosotros hicimos un poco la labor de presentar y hacer un convenio. O sea, que nació ahí. Nació en el puerto del Progreso y en el puerto de Houston. Hombre, no nació ahí, pero curiosamente, para que tú, allí te lo puede decir Juan José, que nos confesaban y nos daban un poco, nos agradecían nuestra presencia y la colaboración que estamos teniendo desde las Méridas del mundo,
porque ellos decía la prensa al día siguiente que se había puesto a disposición de los turistas que quisieran visitar la ciudad un sistema de autobuses, lanzaderas, para Huelva y tal, desde el primer crucero que llegaba precisamente este lunes pasado, o sea, este domingo pasado, ha llegado el primer crucero. Bueno, pues tenemos que decir que en eso las Méridas del Mundo, una vez más, estamos colaborando a que haya una serie de actividades que yo pienso que están empezando a beneficiar cada vez más a todo el mundo, menos a Mérida. Curioso, ¿no? Curioso. Bueno, esperamos, además, el tema de los cruceristas aporta al turismo de la ciudad, donde hace parada muchísimos ingresos, ¿eh? Uno de los problemas que se les creaba allí es que, claro, de cada vez que atraca un crucero, te deja un mínimo de 1.500 a 2.000 personas que durante ese día estaban allí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde reembarcaban y continuaban a Lisboa. Y claro, ese es un nuevo... vamos a ver, cuando nosotros fuimos a Houston ya nos dijo el puerto de Huelva que tenía interés, porque ellos el tema de graneles lo tenían perfectamente coordinado, puesto que era un puerto ya preparado para tema de carga y para tema de contenedores, como ha dicho Juan José, pero que querían iniciar el tema de cruceros. Entonces han empezado a hacer una serie de prospección, digamos, comercial, que les ha ido francamente bien. Y quizás una de las cosas que nos comentaron, nada más llegar allí a nosotros, es que el tema turístico les estaba llegando a través de los cruceros, quizás antes de que la ciudad esté todo lo preparada que debería estar en el sentido turístico. Bueno, pasamos a otro tema, nos quedamos en clave local porque hemos conocido que el Ayuntamiento de Mérida tiene intención de sacar a concurso el diseño y la adjudicación de los 4 kioscos de la Plaza de España. Para ello va a convocar un concurso de ideas abierto y una de las condiciones es que cumplan con la estética de una ciudad monumental y las necesidades de accesibilidad. De hecho, se va a dotar con servicios a cada uno de estos 4 establecimientos que hasta ahora carecían de él. Creo que la construcción de estos kioscos viene del año 90 y algo, de la reforma o la última remodelación que se hizo de la Plaza de España. Y muchos, o al menos la totalidad de estos empresarios que explotan estos establecimientos tienen contrato desde hace ya algunas decenas de años, aunque desde el año 2002, según la portavoz municipal, están en una situación irregular. Bueno, ¿cómo creéis vosotros que debe realizarse este concurso de ideas? ¿Cómo deberían ser esos kioscos, que es un enclave importantísimo de una ciudad monumental como es Mérida, Manolo? Sí, a mí me parece bien que se haga un estudio y se haga una reforma con criterios de Mérida, capital monumental, capital de Extremadura, o sea que tiene que mejorar, por supuesto, todo eso. Pero hay una cosa que has dicho, no sé si viene en la propuesta que hace el Ayuntamiento con respecto a los servicios en los kioscos. Yo creo que eso allí tiene poca salida y ni creo que sea conveniente por un motivo. Son 4 kioscos, si ponemos los servicios, que lo ponemos arriba, los metemos abajo. Si es abajo, la accesibilidad ya no se puede, cualquier persona inválida no puede bajar, y si además se hacen abajo y la cocina y demás, a ver quién toma allí algo, estando los servicios y la cocina juntos, me parece que no. Habría que, si hablamos de servicios, o bien lo haga dentro del Ayuntamiento, unos servicios accesibles y buenos, o en la Plaza España, en uno de las enfrente, las carrillas enfrente del Ayuntamiento, en la parte de allá, hay una zona perfecta para hacer ahí unos servicios y no los kioscos. Que mejoren los kioscos, que tengan un diseño moderno, que se adapten a una ciudad como en Mérida, me parece bien, pero con respecto a los servicios, estamos hablando de los váter, close, ¿no? Creo que no deben de hacerse en los kioscos. Juan José. A ver, primero, la concesión administrativa de estos kioscos data de 1987 y se hizo por 15 años. Quiere decir que en el 2002 acabó la autorización de la explotación administrativa. Entonces, a mí lo que me preocupa, aparte de lo que ha dicho Manolo, que ahora diré una pequeña cosa, es la situación de los que explotan ahora los kioscos. Ellos han estado ahí en precario desde el 2002 hasta 2016, pues son nada menos que 14 años. 14 años que dicen que estaban no ilegales, pero estaban alegales, es decir, estaban ahí con unas prórrogas que yo no sé si se prorrogaba tácitamente año tras año o qué es lo que pasaba. Entonces, yo en las notas que he leído no entiendo bien lo de los servicios, porque indudablemente las normas de accesibilidad no están puestas al día, lógicamente se hizo hace muchísimos años. La estética
estoy con Manolo, eso tiene que ir con arreglo a lo que queremos que sea Mérida urbanísticamente y con vista al turismo, pero después están los aseos. Los aseos, en lo que tú nos has puesto ahí, dice que deben estar concretamente no al nivel del suelo, no al nivel le llama de la plataforma de los kioscos, y si no están al nivel bueno, deben estar al nivel del suelo, pero no al nivel de las plataformas de los kioscos. Yo no lo entiendo cómo va eso. De todas formas, lo que dice Manolo, abajo o le daban una dimensión enorme al kiosco para poder meter hasta un ascensor, no tendría accesibilidad. Yo recuerdo, cuando yo era pequeño, en la Plaza de España había dos servicios públicos que estaban al lado de la fuente, enfrente de la frente, mirando hacia lo más lejos del ayuntamiento. Ahí había, y por lo tanto ahí no hay ruinas romanas, es decir, eso se podría rescatar, poniéndolo al día y tal, y le darían servicio a los 4 kioscos, porque eran 2, uno de chicos y otra de chicas, de manera que eso podría estar resuelto. Pero a mí lo que me preocupa es en qué situación van a quedar los pequeños empresarios que explotan esos kioscos. Primero, se dice que se va a hacer en un periodo cortísimo de un mes lo que es el concurso de ideas y de explotación, y después de ideas y de construcción, y después la explotación. La explotación que se va a hacer en un concurso abierto, ¿cómo quedan los actuales explotadores de los kioscos? No van a tener ninguna consideración con ellos después de haberlos tenido en precario tantos años. En principio parece que no. Al menos bueno, pues yo considero, eso es lo que contestó la portavoz municipal. Que eso es una... Y esta es la preocupación que reside en los 4 empresarios. Es que eso yo creo que es una afrenta a los empresarios por una razón muy sencilla. Cualquier cosa que está tantos años crea un derecho. Y yo digo que si hay que hacer un concurso, se puede hacer una especie de lo que hacen los funcionarios, un concurso oposición. Se da punto al concurso y se da punto a los años que han estado ahí servidos, para no perjudicar la de años que llevan estos hombres ahí. Después, para hacer el edificio, se requiere una inversión fuerte. Dicen que dan 25 años de concesión administrativa para que dé tiempo a amortizarlo. Pero hay que tener en cuenta cómo están ahora los créditos en los bancos, estos señores cómo pedirían el crédito para hacer eso y qué ventajas económicas le puede dar el ayuntamiento, es decir, una cesión en la disminución de impuestos a lo que es la terraza, es decir, algo de eso tendrían que estudiar, porque yo creo que hay que tener un poco de consideración con la gente que lleva tantísimos años explotando, que son familias de Mérida, y que de alguna forma hay que tener una consideración y no hacer un concurso abierto que el primero que llegue y ponga las perras se va a quedar con aquello. ¿Qué opinas, Jorge? Yo suscribo todo lo que han dicho ellos antes y sobre todo lo que dice Juan José. Evidentemente nosotros, todo lo que sea la defensa del empresario, nos parece que es hasta un poco nuestra obligación, y sobre todo poder decirlo aquí de esta manera públicamente. Y por otro lado, hay que tener en cuenta un poco, no solo en cuanto a la explotación, porque pienso que, repito, una vez que todo eso que vaya en favor o en apoyo del empresario, debe tenerse en cuenta por una razón muy sencilla, porque hoy día corremos el riesgo de que venga alguna de estas empresas que tienen franquicias o que tienen tal con un cierto poderío y digan: nosotros nos quedamos con esto y nosotros podemos financiar o no podemos financiar en función a lo que pueda hacer un pequeño empresario ante esta situación. Pero luego, sobre todo, también, que me imagino que estará todo previsto en el expediente de tramitación, que se vea con detenimiento lo que realmente interesa poner ahí en cuanto a estética, como bien ha dicho Manolo, en la Plaza de España. Nosotros formamos parte y tuvimos también algo que ver en aquel proyecto del centro comercial abierto, donde ya se contemplaba el tema de estos kioscos y donde precisamente lo que se pretendía era quitar ese libre albedrío o ese capricho del concejal de turno en que fueran de estilo isabelino o de estilo churrigueresco, ¿me entiendes? Entonces, primero que se piense en eso, que ya en esta ciudad, patrimonio de la humanidad, bastantes barbaridades y pintadas tenemos, y entonces pienso que ese tema es primordial, y por supuesto luego todo lo que sea en favor del empresario. Manolo, ¿alguna cosa más? ¿O Juan José? Hoy tenemos temas muy empresariales, ¿eh? Sí. Juan José. Sí, bueno, no, yo me voy a reservar para el segundo round, que es el de los 10 días de trabajo, que me parece muy interesante. Y sobre todo las declaraciones que ha habido por gente precisamente no de Mérida. Ahora hablamos precisamente, entramos en ello, porque efectivamente
ha salido ya publicado en el Diario Oficial de Extremadura la revocación de las zonas de gran afluencia turística que tenían reservadas las ciudades de Mérida, Badajoz, Cáceres y Moraleja. Esto implicaba que pudiesen abrir los establecimientos hasta un total de 15 días festivos. Concretamente durante los domingos correspondiente a los meses de más afluencia turística. Esta revocación ha sido dictada por el consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, a raíz también de una resolución que el Foro Regional del Comercio la pasada semana puso en lice y en votación, y a la que fue apoyado con 10 votos de los pequeños y medianos empresarios, con el único voto en contra de la Asociación de Grandes Empresas y con la abstención de los 8 representantes del sector público. La Asociación de Grandes Empresas van a recurrir a esta reducción de los festivos, y en los meses en los que se permitía abrir a estos establecimientos son febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre. Esto ha producido un cruce de declaraciones. Bueno, más que un cruce, ha sido de forma unilateral por parte del alcalde de Badajoz, que incluso ha llegado a decir que estará contento Mérida con esta situación. El alcalde de Mérida no ha querido entrar al trapo y ha dicho que respeta la decisión mayoritaria. Juan José. Bueno, esto es muy largo, ¿no? La revocación de los 16 días, o 15, perdón, que se habían dado, y volver a los que había antes del 2013, que eran 10 días. ¿Por qué se hace? Bueno, se hace por una razón muy sencilla. Si nosotros analizamos los días de entre festivo y domingo que puedan abrir las grandes superficies en España, yo me he molestado en buscarlo. Andalucía tiene 10 días, entre domingos y festivos. Aragón 11, Baleares 10, Cantabria 10, Castilla-La Mancha 12, Castilla-León 10. Es decir, no pasa ninguno de 12, excepto Madrid, que ha liberalizado los horarios comerciales. Allí se puede abrir los domingos el día que quiera, lo hizo Esperanza Aguirre. Y Extremadura, que tenía 15. Fijaros la renta per cápita que tiene Madrid para hacer una liberalización del comercio y perjudicar poco, porque la capacidad adquisitiva es muy grande, a los pequeños comercios de Madrid con Extremadura. Es decir, que tenemos la renta algo así como la tercera parte de Madrid. Por lo tanto, era un error tener tantos días abiertos, que nada más que beneficiaba a las grandes superficies. Dicho eso, tú has dicho que se llevó al Consejo Regional de Comercio la propuesta, la analizaron, y allí no están solo las pequeñas y medianas empresas, no, allí están comisiones obreras, está UGT, están las 2 cámaras de comercio, es decir, la Cámara de Cáceres, la Cámara de Badajoz y la patronal. Y todos, absolutamente todos, votaron a favor de recobrar los 10 días de apertura en fiesta y domingo. Solamente votó en contra, pues lo que tenían que votar en contra, que eran la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Y se abstuvieron los 8 representantes del Ejecutivo Regional, que precisamente esos 8 representantes del Ejecutivo Regional fueron los que votaron a favor de los 16 días. Claro, que como aquí se juega la política, si tú dices B y yo cambio de política, digo A, pues resulta que los que la aprobaron fueron los del PP y los que dicen ahora y se abstienen son los del PSOE. De manera que esa es la historia. Como tú bien has dicho, Antonio Ruiz, que era el presidente y es el presidente del Consejo Regional de Comercio, pues nada, se lo pasó al consejero, que pasó al consejero de Economía para que dictara la resolución, la dio, y para empezar el día 1 de mayo, que era el primer día que se podía abrir las grandes superficies, ya no se van a abrir, porque ya está derogada lo de los 16 días. Y ahora va quizá lo que tiene más enjundia aquí y que es cuestión de análisis y de crítica. ¿Quiénes se ha opuesto? Se ha opuesto la Asociación de Grandes Empresas con Distribuidoras y el alcalde de Badajoz. El alcalde de Badajoz, explotando un victimismo que es típico en él, y todos los que son victimistas no argumentan, sino le echan la culpa a otro, y se le ocurre echarle la culpa a Mérida. Dice que Mérida apoya esto, que no sé Mérida allí donde estaba, porque allí lo que estaba eran asociaciones empresariales que precisamente AM no estaba ni nosotros estábamos. Bueno, apoyan esto y dice porque le
perjudica mucho que abriendo muchos días Badajoz le quita posibilidades de comercio a Mérida. Eso es una comparación con el Teatro Romano. Pero también hay otra cosa importante, y es la patronal extremeña. La patronal extremeña ha hecho la CRES, y la CRES es Coeva, y la voz la ha tenido Francisco Javier Peinado, que dice que pide a Vara que no judicialice este tema. Pero si los que han presentado el recurso han sido grandes superficies, ¿Vara qué va a hacer? Eso lo tendrá que decir el juzgado si va para adelante o no. Y se las da de bueno. Él quiere que se pongan de acuerdo las grandes superficies con el pequeño empresario, que no discutan mucho, que se lleven bien, que sean amigos. No, hay que mojarse. Y hay que defender, que es su obligación, defender al pequeño empresario, aunque sea a costa de molestar a las grandes superficies, que pagan unas buenas cuotas. Bueno, pues eso hay que ponerlo encima de la mesa, si de verdad se defiende al pequeño empresario. Y a mí me hubiera gustado oír por parte tanto del alcalde Fragoso como de la patronal. El alcalde Fragoso ha dicho que mientras él que sea alcalde de Badajoz, no va a haber zona azul en Badajoz. ¿Y eso qué implica? Pues implica que en Badajoz no hay quien aparque, que el comercio del centro de Badajoz se está hundiendo porque nadie que no pueda aparcar en Badajoz se va al Foro. Que hay un buen aparcamiento, con lo cual es un perjuicio importantísimo. Bueno, puedo seguir después. Sí, sigue después, porque vamos a hacer una segunda ronda. Manolo. No, yo lo que quería preguntar si esto afecta a todo lo que es un comercio, las grandes superficies, pequeños comercios, todo, y a todas las zonas todas las zonas de la ciudad. Bien, yo es que está hablando hoy con uno. Dice, no, yo abro siempre todos los domingos. Digo, es que ahora sale ese decreto. No, pero interviene una superficie. Me parece que hay una superficie que por muy pequeña... Vamos a explicarlo porque la gente estará dando vueltas. A mí me ha dicho este comerciante que él abre todos los domingos del año. Todos. Y si conmigo no se mete. Vamos, yo lo veo. Sí. Y algunos más. Y me dice que él no entiende por qué hay que cerrar y no que cerrar y tal. Y dice, bueno, este es un tema que es autónomo. Él está allí, el que vende. Dice, yo sí cierro sábado y domingo, y dice, me arruino. Dice, yo tengo que abrir todos los sábados. Y en Mérida, me decía, y en Mérida, que es de Mérida, fundamentalmente los meses de junio, julio, agosto, septiembre, fundamentalmente. Dice, si eso me lo quitan, vamos, le digo al que sea, le doy la llave, que se quede con el comercio. Tanto restringir, tanto legislar, tanto controlar, a mí luego no me gusta. Me parece que esto es meterse un poco en camisón de vara. Pero cuando se habla con un empresario, sea el que sea, y te explican el porqué de las cosas, ninguno dice que hay que limitar. Vamos a abrir. Parece ser que quien más incide en este tema son los sindicatos, que los trabajadores tengan horas libres. Y eso me parece que es retroceder mucho en los tiempos modernos. Espérate, Juanjo, sí. ahora seguimos. Jorge. En realidad yo estoy totalmente... Vamos, la información coincide un poco con lo que decimos. Evidentemente, si hay un Consejo de Comercio que ha tomado esta decisión, la verdad es que ha sido consensuada con los agentes que intervienen en ella. A mí lo que no me parece de recibo también es que ya Fragoso y los políticos se politice el tema e intervengan con una serie de indirectas y creando ya una diatriba que no conduce a nada. Luego también pienso que lo que sí hay que tener en cuenta es que hay una asociación de grandes almacenes que lógicamente quieren imponer su voluntad y que quieren, y a veces no es solo por el hecho concreto de decir que esos son defender sus intereses, sino que muchas veces puede ser una política bien organizada para acabar con el pequeño comercio. Yo no acabo de entender el tema de por qué esto en su día se consideró como una ley o una disposición para zonas de gran afluencia turística, porque aparece el caso de Moraleja y aparece el caso, no sé, es algo un poco raro, un poco extraño, ¿no? Pero luego por otro lado, pues también, y recuerdo días pasados haber oído nuestra... Y en todo caso, perdona Jorge, zona de gran afluencia turística serían Badajoz y Mérida, o sea, Cáceres y Mérida. Cáceres, Badajoz tiene... Exactamente. Y luego, bueno, pues... Tiene turismo comercial en ese sentido, sí, pero bueno. Luego, oyendo a nuestro contertulio Hidalgo días pasados con Vélez, pues hacía un comentario que es verdad, que es cierto, que aquí hubo una gran alarma cuando se creó y cuando se instaló Continente. Claro. Y al cabo de un cierto tiempo, bueno, pues el comercio, bueno, pues reaccionó, como yo creo que está reaccionando. Hay una cosa de la que me vais a permitir que presuma. Nosotros, la Asociación de Empresarios que creamos hace 10 años, lo primero que hicimos al crear la asociación es hacer un proyecto en el que hacíamos un análisis de todas las pymes de Mérida y alrededores.
Y en este proyecto, haciendo un análisis DAFO, se llegaba a la conclusión de esas debilidades y fortalezas, y en esas fortalezas me llamó la atención siempre que ya se daba a entender que Mérida es un importante centro comercial comarcal que ha sabido adaptarse en los últimos años a las nuevas condiciones de mercado. Es decir, yo pienso que lógicamente el pequeño y mediano comercial no se pueden poner, como se dice, puertas al campo, que esto es va ocurriendo. Pero independientemente de esto, volvemos otra vez a ese agravio que no entendemos por qué, o sea, ese agravio, a esa comparativa que no entendemos por qué, si en todos lados, como bien dice Juan José, estamos hablando de 12 días, 10 días, 11 días, 13 días, no, aquí tienen que ser 15 o 16, o sea, aquí un poco a lo grande, ¿no? Entonces pienso que, bueno, yo con las explicaciones que está dando Juan José creo que son suficientes, pero yo pienso de que se han tomado una serie de decisiones que ahora están yendo un poco a su cauce, es decir, no se puede comparar las mismas circunstancias de Moraleja, pienso, que las de Mérida o las de Badajoz, y quizás hasta las de Badajoz son puntualmente significativas, ¿no? Juan José. Sí, dos puntualizaciones a dos preguntas que ha hecho Manolo y Jorge. Yo creo, Manolo, que sí existe algo en la ley que excluye a partir de una superficie se aplica esta norma y con menos superficie no se aplica. No estoy seguro, pero creo que por ahí van los tiros. Y después a Jorge, ¿por qué se hace esto para zonas turísticas? Hombre, yo creo que es muy sencillo. Las zonas turísticas los domingos son cuando acude la gente de otros sitios, por lo tanto que estén los establecimientos comerciales abiertos es una buena noticia. Pero vamos a ver, yo voy a... No, pero yo lo que me refería es por qué se considera Moraleja zona, es decir, que es una... No, lo de Moraleja es otra cosa, porque que sea Cáceres, Badajoz y Mérida, bien, o pero... que sea Jaraíz de la Vera por la zona de la Vera, y esos meses son Plasencia, los turísticos. ¿Cuál? Febrero, marzo, abril No, y julio, agosto. habla por todo el año. Febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre. Octubre, claro. Pero julio, agosto y septiembre no. Y Efectivamente. ¿Cuándo vienen? Junio y agosto y septiembre no. Bueno, se ha derogado. O sea los que criterios son... No vamos a criticar lo que ya no existe, ¿no? Ya no existe, se ha derogado. Sí, pero de todas formas yo sigo insistiendo, vamos a ver, si la labor y voy al enfrentamiento o la provocación, porque no es un enfrentamiento entre Badajoz y Cáceres, o sea, entre Badajoz y Mérida. Si yo creo que el objetivo de un alcalde es enriquecer al pueblo, dar facilidades, lo que tiene que pensar de alguna forma que al pequeño empresario, que es el más débil, hay que favorecerlo. Primero, en Badajoz crearon un muro al hacer el foro, no es culpa de este alcalde, sería del anterior. El Faro. El Faro, que resulta que actúa de muro para todo el portugués que entra al comercio del centro de Badajoz, se quedan en el Faro y no va al centro. Sí, porque otra cosa distinta fue cuando se instaló el Corte Inglés, que dinamizó el comercio minorista. Estaba en el centro, efectivamente. Pero en este caso este centro comercial no. Después hay otra cosa importante. Por ejemplo, los convenios colectivos son un corsé para el pequeño empresario, para las grandes superficies. Tienen más flexibilidad de horario, por lo tanto pueden adaptar los horarios de apertura y sus plantillas a esas necesidades, cosa que no puede hacer el pequeño comercio. Y por último, las empresas matrices de las empresas que están localizadas en el Faro pagan sus impuestos en las sedes de Luxemburgo o de Inglaterra, que tienen el 1% del impuesto de sociedades, y aquí los empresarios, los pequeños, pagan el 30%. Por lo tanto, también hay ahí un agravio en costos que perjudica al pequeño empresario. Por lo tanto, yo creo que no se puede favorecer tanto a las grandes superficies, que se le puede favorecer lo que sea, pero en detrimento de los pequeños empresarios. Y todavía se defiende que se pongan 16 días más. Eso es lo que yo no entiendo. Y ya para terminar, una de las argumentaciones del señor Fragoso es que con los 16 días ha aumentado el número de trabajadores de Badajoz. El número de trabajadores de Badajoz. Señor Fragoso, cuando habla de Badajoz, los que son bien pensados de la provincia piensan que es de la provincia de Badajoz, ¿no? El señor Fragoso, cuando habla de Badajoz, habla de la capital. Y entonces dice que se han creado 700 empleos desde el 2013. Yo he visto las estadísticas... ¿Y todos son atribuibles al comercio? Sí, de comercio. Ah, de comercio. De comercio. Pero las estadísticas de creación de puestos de trabajo desde el año 14, en el 2014, desde el 1 de enero, había 23.744 en la provincia de Badajoz, empleados. Y si te vas a diciembre de ese mismo año, hay 23.406. Que yo sepa, son 300 trabajadores menos
en la provincia de Badajoz. Luego, el aumento de los días de apertura de las grandes superficies no ha creado más trabajo. No ha creado más trabajo, habrá creado más trabajo en Badajoz, pero en el resto de la provincia no. Por lo tanto, la derogación de estos 15 días a 10, yo creo que va a resultar beneficioso, porque no daña al pequeño comercio. Yo termino Manolo. rápidamente. Si miráramos más en los intereses del cliente, en este caso el ciudadano, y menos en el del empresario, esto iría mejor. Pero estamos hablando de los empresarios, que sí, que quítate tú, que pongo yo, que tal, y el cliente me da igual. Es un error, habría que dar la vuelta. ¿Hay alguna asociación de vecinos en ese equipo de trabajo? Sí. Pues no sé qué han hecho las asociaciones de vecinos cuando no defienden al cliente. El cliente es el que tiene que ser defendido, no porque es el que le interesa al empresario, no al revés. El empresario no le interesa al cliente, es al revés, y debería de defenderlo. Vámonos, yo que esto termino porque creo que es muy complicado y habría que darle muchas vueltas. Termino con eso. El cliente es el que hay que defender. Jorge. Bueno, yo coincido también con lo que dice Manuel. Hay que tener en cuenta cada caso. Por un lado, en primer lugar, el pequeño empresario, aquello de que es más débil, no es que sea más débil, es que el pequeño y mediano empresario es el 97% de nuestras empresas, eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí quisiera yo es que se sepa que es que dentro de todo lo que es la idea en general que estamos comentando, el foro concretamente en Badajoz es uno de aquellas recientes instalaciones que no ha cumplido exactamente con las expectativas previstas en cuanto a generación de empleo. O sea que otro de los argumentos que podría ser es decir, bueno, las grandes superficies generan suficiente empleo como para que... No, mire usted, es que en este caso concreto tampoco se han cubierto estas expectativas. Es decir, dentro de que Badajoz sea una circunstancia especialísima, a mí me parecerá muy bien que a lo mejor no entre dentro de esta zona de gran afluencia turística en comparación con lo que estamos diciendo, pero que se sepa que el foro tampoco, porque está bien que lo defienda su alcalde, el faro. O sea, el faro, y que el foro es el de aquí, por el foro de aquí, otra cosa. Desgraciadamente. Que ya nos gustaría. Que ya nos gustaría. O sea, me parece muy bien que el señor Fragoso defienda el faro y las circunstancias del faro. Él sabrá si de esa manera perjudica o no al pequeño o mediano empresario, pero lo que está cierto es que tampoco ha creado aquellas expectativas iniciales, y nosotros tenemos empresarios y gente de Mérida que tenía inversiones allí, y los números que sabemos no son las expectativas. No, yo estaba hablando con un empresario que tiene comercio en el centro de Badajoz y en Don Benito y en Cáceres y en Mérida, y me ha dicho que él vende más en Badajoz, en Don Benito que en Badajoz. Está en el centro de Badajoz, vende más. Luego, el aumento de apertura a 16 días no ha beneficiado las posibilidades de creación. Eso en una parte, pero yo, Manolo, pienso que sí hay que darle las ventajas al consumidor, pero tú no le vas a dar muchas ventajas al consumidor arruinando a los comercios, porque si se cierran los comercios se acabó el consumo. Por lo tanto, lo que hay que es tratar de beneficiar al pequeño empresario para que pueda dar servicio, que, repito, estamos hablando de 6 días al año, de abrir o no abrir. De abrir o no abrir, 6 días al año, no mucho más. Bueno, tenemos que pasar a otro tema porque nos vamos ya al escaparate nacional. Digo escaparate porque por ahí van a pasar durante estos 2 días, ya ha pasado en este primer lunes, mañana lo harán también los representantes de los grandes partidos políticos, al menos los que han tenido más apoyo el pasado 20 de diciembre, para la convocatoria o no de nuevas elecciones. Pero antes tenemos que hablar de los papeles de Panamá, porque aquí es raro el día en este país que con la dinámica que tenemos no aparece un imputado nuevo en alguno de los múltiples causas que hay por toda la geografía nacional o de estos conocidos papeles de Panamá, porque aparece ya el primer extremeño en los papeles de Panamá. Se trata de Antonio Hernández Manchar, que fuera presidente de la antigua Alianza Popular extremeño, que lleva desde los años 80 retirado ya de la política nacional. Ayer estuvo precisamente en un programa de televisión de una cadena nacional. Él desmiente que esté en ninguna sociedad, aunque su nombre y su DNI aparece en una empresa opaca ubicada en Samoa, se llama Samoa Lambert Investment. Juan José. No has dicho la secta, pero vamos, yo lo digo. La secta, sí. Y la quité, porque además una extremeña, que era la que lo estaba entrevistando, yo no he visto una mujer más agresiva haciéndole la entrevista a un invitado para que aclarara las cosas. Señor Hernández Manchar, que formación jurídica tiene una muy grande,
le estaba diciendo que eso estaba mal y que no era un acta notarial. Y lo estaba tratando de razonar, era imposible de razonar. Pero es que usted no lo dejaba hablar. Yo, que cambié de emisora y me fui a otra, donde un señor de Ciudadanos se había equivocado al declarar, la entrevista que le estaban haciendo era de una educación enorme, dejando que hablara y que se explicara. Lo que no se puede es una determinada cadena con una inquina a todo lo que vuela a PP que da rabia, es decir, que da rabia. Es decir, es que el otro día le estaban haciendo otra entrevista y estaban hablando en la misma tertulia del antiguo ministro de Industria. Si ese señor ya ha dimitido, ya ha pasado lo que tenía que pasar, ¿por qué seguís meneando la cosa? A mí me gustaría que de alguna vez hablaran de Andalucía y de los ERE y de los cursos de formación. Eso está vetado. O el mismo secretario general del PSOE de Galicia. Es decir, hay unas varas de medir completamente distintas y bueno, pues no sé, así llevan dando caña durante 4 años. Manolo. Bueno, este tema es un tema que es verdad, lo ha dicho Juan José, ¿no? No ya solamente los papeles de Panamá, cualquier tema camuflado que pueda dañar a los políticos sale, y no una vez, ni 2, 3, tal. Sin embargo, qué poquito se ha hablado de un premio Nobel que tenían los papeles en Panamá, y qué poquito se habla de un director de cine, un comunistoide, que tiene los papeles también en Panamá. O sea, que estamos viendo, lo que ha dicho Juan José, esa tendencia a actuar contra los políticos y con ciertos tipos de políticos. Porque, por ejemplo, si lo que ha hecho el Pablo Iglesias con ese periodista y lo que ha dicho del periodismo, lo hubiera dicho uno del PP, uno del PSOE, tenemos 3 meses crucificando a esos políticos. Sin embargo, lo ha hecho este chiquito, le han dicho un poquito por encima, le han reído la gracia, se ha abrazado al periodista, que el periodista no sé por qué se ha abrazado, yo me largo y no, vamos, primero por el aspecto que tiene y segundo porque después que me ha insultado no me dejo de abrazar. Y ya, pelitos a la mar, y le han puesto como, es verdad lo que decimos siempre, te voy a decir una cosa, con respecto a ciertos medios de comunicación, con un presidente como el que tenemos puede pasar cualquier cosa. Le escupen, le pegan, le riñen, no dice nada. Así que salga un medio de comunicación todos los días, desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana del día siguiente, toda la semana, los meses y todos los años, tumbándole, y que el tío esté quieto y callado, vamos, yo eso no lo entiendo. ¿Tú te imaginas que siendo bueno están sacudiéndole, si llega a protestar es que lo matan? Es que es complicado esto de los medios de comunicación. Yo estuve viendo también a Hernández Mancha y suscribo todo lo que se está diciendo, pero yo es que además hace tiempo que vengo diciendo que la labor que en este país están haciendo en los últimos años los medios de comunicación es verdaderamente catastrófica. Es decir, solo se está resaltando lo agresivo, lo zafio, lo de mal gusto y tal, porque yo pienso que en el tema de Panamá hay mucho que decir. Bueno, pues díganlo ustedes de todo el mundo y aplíquenlo ustedes un poco a todo el mundo, ¿no? Y pienso que lo de Hernández Mancha además se vio un poco sorprendido, como diciendo, oye, si a mí me habéis traído aquí para decir otra cosa, si eso que estáis diciendo vosotros, yo ya os he demostrado que no es así, porque además Hernández Mancha es un hombre que vamos, todo el mundo sabemos que tiene una cierta formación en estos temas. Pero yo pienso, y aprovecho la ocasión para decir que es verdaderamente exagerado lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, salvo en este, donde nos encontramos agradablemente pudiendo departir y pudiendo decir cualquier concepto que tengamos, lo demás. Y luego, en cuanto a lo de Panamá, pues bueno, pues espero que muchos de nuestros empresarios que tienen negocios en Colombia, en Panamá y que han hecho recientemente muchos viajes con el tema bien de las Méridas del mundo o bien particularmente, espero que salgan en breve, porque de lo contrario nos van a tener ahí sobre ascuas, ¿no? Pero hay de todas formas hay una cosa que yo no sé si yo estaré equivocado. ¿Qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un país que tiene los impuestos muy bajos y entonces el delito no es buscar donde tú pagas menos, si no declaras lo que estás haciendo. Entonces, decir, los papeles de Panamá, pues sí señor, mire usted, en Panamá, ¿cuál es el paraíso fiscal en España? Madrid. Madrid es donde se paga menos impuestos. Hay mucha gente de Andalucía y mucha gente de Extremadura que está domiciliándose en Madrid porque no tiene impuestos sucesiones, los impuestos son más baratos. ¿Esos delitos? No. Sería delito que tú te vayas allí y las rentas que tengas aquí no las declares porque estás más lejos. Eso es el delito. Por lo tanto, hay que ser claro en estas televisiones. Delito no es tener dinero en Panamá. Delito es haber engañado al fisco español.
Y ese es el delito. Y claro, aquí se están cebando, tienes un papel en Panamá y ¡pum! Ese. Pues mire usted, sí, como decía el otro día Soria, mi familia trabajó durante muchos años en Inglaterra, tenía negocios en Inglaterra y tenía el dinero en un banco inglés. ¿Qué delito es ese? Se equivocó. Bueno, se equivocó en salir tan precipitadamente pero no en negar una Juan cosa. José, no vamos a, es que tenemos muy poquito tiempo, no vamos a entrar en este tema porque creo que más interesante es la situación política actual. El rey Felipe VI, como decimos, está recibiendo ya a las formaciones políticas y ha instado y ha transmitido lo que muchos españoles pensamos. Ha pedido, por ejemplo, a Foro Asturias que si hay elecciones la campaña no sea gravosa, es decir, que se aprieten el cinturón todos los partidos políticos durante esta campaña electoral. Yo creo que incluso algunos apuntan a que no exista campaña electoral como tal, sino que se convoquen las elecciones y de esta forma ahorremos dinero. O ahorren al menos los partidos políticos, porque al Estado sí que le va a costar. Creo que son 150 millones de euros lo que cuesta toda la maquinaria de convocatoria de elecciones al Estado. Y en esto que estamos asistiendo a las últimas encuestas o sondeos que se están publicando en grandes medios nacionales sobre la intención de voto en el caso de que se convoque unas nuevas elecciones para el 26 de junio, que todo parece abocar a ello, en principio. Y hay dos, no sé si Juan José, que Bucea ha encontrado alguna más, al menos ayer domingo eran dos, la de Demoscopia para El País y la de La Razón. En Demoscopia decían que Podemos pierde 7 escaños, el Partido Popular 3 y el Partido Socialista 2. A cambio, ganarían la formación de Albert Rivera, Ciudadanos, que sumaría 9 diputados más, y Izquierda Unida, que ganaría 4 diputados más. Analiza por provincias, al menos las más importantes, las más pobladas, cómo sería el voto en cada una de estas respectivas formaciones políticas. Y el Partido Popular pierde voto urbano, sobre todo en las grandes ciudades. Ciudadanos lo gana, por ejemplo, en provincias como Barcelona, arrebatándosela a Convergencia y Unión, que ahora se llama Democracia y Libertad en las listas. Y por otra parte tenemos otro sondeo, que es el de La Razón, en el que ya se analiza por primera vez cómo sería o cuál sería el resultado con la unión de Podemos e Izquierda Unida. Según este sondeo, no se realizaría el sorpaso al Partido Socialista, aunque los resultados sí son distantes de los que publica El País, porque el Partido Popular saldría reforzado aquí con 130 diputados, Ciudadanos ganaría 5, PSOE perdería 7, se quedarían 83, y la suma de Podemos e Izquierda Unida ascendería hasta los 81 diputados, sin, como decimos, darse el sorpaso al Partido Socialista, que es el objetivo que tienen Podemos e Izquierda Unida. Juan José. Sí, he encontrado otra, la del Mundo de Sigma 2. Esa ha sido publicada este lunes, ¿no? Sí, bueno, entonces, sobre todo este asunto, yo en El País, en la de Metroscopia, he sido incapaz de leer en el circulito ese que ponen los diputados. Sí he leído el porcentaje. Y de todas estas 3 encuestas, hay solamente 2 partidos, porque claro, las encuestas el otro día decía alguien en televisión que lo primero que hay que preguntarse dónde se ponen y quién las paga, porque en función de eso puede salir la encuesta muy condicionada. Entonces, en el PP y el PSOE no se ponen de acuerdo las 3 encuestas, pero sí se ponen de acuerdo en Ciudadanos y en Izquierda Unida. En todas las encuestas suben, en todas, en la del País, en la de La Razón y en la del Mundo, todas suben. Sin embargo, el PP, lógicamente, baja en El País, en La Razón, lógicamente, sube, y en El Mundo está más o menos estable. Y el PSOE, pues, darle la vuelta a la tortilla. En El País sube, en La Razón baja. Es decir, es que yo no sé a quién se lo preguntarán, pero es que da mucho de qué pensar, y dice, según sea el periódico que lo pone, así son las encuestas. Y en fin, la conclusión que saco, y lamento que no está aquí José María, porque es que una del País, esta que has mandado tú, resulta que él hablaba siempre de la fidelidad del voto, y resulta que en El País pone que el que más fidelidad tiene del voto, es decir, es seguro que acudirán a votar los miembros del partido, el 20,9% es del PP, el 17,3% del PSOE, el 15,5% de Ciudadanos, el 14,5% de Podemos.
Luego ya ha cambiado la tendencia esa que tanto hincapié hacía José María sobre la poca fidelidad que había entre los votantes del PP. Van a repetir el 20,9, en el PSOE el 17,3. Hombre, algo tendrá que ver la gestión política que está haciendo, me refiero ya no al PP, sino al PSOE. Manolo. Bien, yo con respecto a la encuesta esa que has mandado, que la estamos viendo aquí, yo tengo que decir algunas cosas. Por ejemplo, es verdad que aquí aumenta Ciudadanos y el Partido Popular, llegan a los 175 escaños, se le falta uno para la mayoría absoluta, le valdría con Coalición Canaria o otro de Canarias, suficiente para tener los 176. Pero hay una cosa que sí está clara, vamos a tener elecciones, ya lo dije yo al principio, habrá nuevas elecciones. Digo una cosa que quizás no se cumpla, digo, con nuevos candidatos en el PP y en el PSOE, parece ser que quieren ser los mismos, y tú has dicho que, hombre, las listas a lo mejor las dejan como están, y no hay... hay un partido que ya ha dicho, en este caso Podemos, que para qué van a hacer otra vez primaria, con lo que hay, pues vale. Y yo digo lo siguiente, si resulta que lo que hay, lo que ha salido, que es lo que ha votado el ciudadano, el votante, no se entienden, si se mantienen los mismos, y el votante no cambia dependiendo de lo que ha visto, de quién construye y quién no, y mantiene la misma votación, el error no es solamente de los políticos, sino también del votante, que después de ver lo que ha pasado, repite otra vez el voto con lo mismo. Por eso yo pienso que lo bueno sería que se cambiasen las listas, hubiese un cambio profundo, y quizás en algunas propuestas de algunos partidos, y que el votante, haciendo un análisis... Pero yo creo que están obligados, perdona, Manolo, Partido Popular y Partido Socialista están obligados. Pero están obligados a cambiar listas porque otra cosa fueron los que perdieron... No, yo no digo que estén obligados, yo creo que debían de hacerlo, otra cosa es que lo hagan. Yo pienso que... Sí, pero que analizando el resultado del 20 de diciembre con respecto a las anteriores, perdieron los dos muchísimos diputados. Tenían por que lo haber tanto, seguido, o sea, terminar las elecciones los dos haber dimitido porque el bajón ha sido inmenso. Sin embargo, siguen y están. Y es más, no que siguen, sino que van a seguir. Yo ya he escuchado que, por ejemplo, en el PP Rajoy va a seguir. Y en el PSOE, en la jugada que ha hecho Pedro Sánchez, que la ha hecho muy bien, ha sido muy inteligente, se ha salvado, con lo cual irá también. Me imagino que van a ir todos los mismos candidatos. Bueno, pues si son los mismos candidatos y las listas más o menos son las mismas, y el votante, según las encuestas, van a votar igual, ¿qué está pasando en este país? Los políticos no corrigen los defectos, el votante se mantiene en su error, y bueno, es algo que no entiendo. El votante debería de castigar a aquellos partidos que en la trayectoria de estas postelecciones, posteriores a las elecciones, se han portado de una forma egoísta, no han querido contribuir a montar un gobierno de España. Y si eso no lo hacen los votantes, yo no sé qué pasará, pues volveríamos otra vez a lo mismo y estaríamos así indefinidamente. Yo pienso que había que cambiar las listas, algunos cabezas de lista, y por supuesto el votante, si ve que eso no ha sido así, castigar con su voto a aquellos partidos que no han querido colaborar para hacer un gobierno. Jorge. Pero independientemente de lo que dice Manolo, que puede que fuera lo sensato, y como la sensatez en manos de nuestros políticos ha demostrado que, bueno, pues que no existe, que hay unos poderes y que hay unas influencias que son las que nos llevan siempre al mismo sitio. Yo pienso que por otro lado hay que pensar en la ventaja que nos da el tiempo, la ventaja que nos da el poder vivir y ver qué es lo que está ocurriendo. En este caso concreto, yo pienso que la circunstancia de habernos permitido comprobar que Podemos, que Izquierda Unida y que todo este circo mediático que ha existido durante estos meses, bueno, pues vamos a ver la parte positiva, y la parte positiva es que nos retrotrae otra vez a que en realidad, una vez visto que han surgido dos flashes nuevos como han sido el de Ciudadanos y el de Podemos, en realidad estamos volviendo hacia lo que parece ser que nos vuelve a llevar otra vez la sensatez, que curiosamente nos habla otra vez del bipartidismo. Es decir, yo pienso que ahora mismo el votante medio está diciendo aquello de vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sin embargo, yo pienso que aquí donde ha habido una gran frustración es para la gente joven, para la gente que vota por primera vez, para aquella gente que por primera vez ha tenido interés en ver qué pasaba en este país en la política, que había puesto su esperanza un poco en algo nuevo a partir de aquel movimiento del 15, o sea, del 11N. Todo aquello, bueno, pues ha salido un Podemos, pero la verdad es que la sensación que nos han dado
toda esta historia de que ya venía de Venezuela y tal, ha sido... No puedes meter en el mismo saco a Podemos y Ciudadanos. Pero no lo digo por meter en un nuevo saco. Los nuevos son iguales, no, hay una diferencia enorme entre Ciudadanos. Sí, pero ha habido un momento... Está claro que ha jugado a no y es a lo que juega y lo va a seguir haciendo a que no haya gobierno. Pero ha habido un momento, Manolo, si quieres lo podemos circunscribir a Ciudadanos. Ha habido un momento donde, bueno, pues hablar de política en España era más de lo mismo, ¿no? Las elecciones prácticamente cada vez votaba menos gente, cada vez hay un porcentaje menos, y sin embargo estamos hablando de lo mismo, de votar a PSOE, y surge Ciudadanos. Y además surge, insisto, que yo lo he comentado aquí 2 o 3 veces, surge además en Cataluña. Es decir, Ciudadanos nos da una lección y nos llama la atención de decir qué valientes son esta gente que han creado esto en Cataluña, en un sitio donde lógicamente todo esto son dificultades. Bueno, pero curiosamente ahora, bueno, pues en su proceder, pues vemos que quizás hay como un poco de bisoñez en sus planteamientos y curiosamente... Es nuevo, pero no es igual que Podemos. O sea, Podemos juega a no y este juega a construir. Hay una diferencia enorme. Y sí, pero... te voy a decir una cosa con lo que tú has dicho que yo creo que no está bien. De que quede PP y PSOE otra vez. Tú has visto la pelea, la riña que hay, el odio que hay, la lucha tan terrible que hay entre los dos por el poder. Sería necesario un intermedio, que luego no es Izquierda Unida ni son los demás. Y el clásico para estar en el medio que haga que ese odio desaparezca y que pueda haber entendimiento entre las fuerzas es Ciudadanos. Y yo creo que debería de haber ahora un voto corrector a favor de Ciudadanos para que esto no suceda más que lo que ha sucedido ahora, claro. Bueno, pero independientemente de eso... Yo te repito lo mismo, que no hay, sobre todo yo veo a la gente joven ha tenido una cierta frustración al ver que lo nuevo no es mejor que lo que ya teníamos en política en este país. Ciudadanos tiene, por cierto, un problema con sus ex militantes, porque muchos de estos críticos se han sentado y han denunciado anticorrupción al Partido de Ciudadanos por financiación ilegal. Obligaba, según parece ser, el partido a los cargos públicos a desviar una parte de las subvenciones que recibían para la financiación del partido a nivel nacional. Sí, pero eso no es corrupción. Vamos a ver. Antes ha dicho Gruán, hay bisoñé en los nuevos, ¿verdad? Hay desconocimiento de los procedimientos. O sea, los grupos políticos reciben unas ayudas por parte de las instituciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, para que el grupo funcione. Y el ciudadano ha pensado, y dice, bueno, pues como el partido, el que controla para que esto es lo que siempre se ha conocido en todos los partidos como el impuesto revolucionario. Pero es que eso todos los partidos lo han hecho, lo que pasa es que han sido más listos. No, lo camuflo, y esto lo han dicho además, encima lo han dicho, nosotros que para que el grupo no haya ningún corrupto, nosotros controlamos el dinero, pues si tú no puedes hacerlo, legalmente no se puede hacer. O sea que ha habido un error de principiante, pero no es corrupción, es equivocación. Se han equivocado porque eso todos los partidos lo hacen. Bisoñez. Bueno, nos tenemos que ir, señores. Juan José, hombre, yo eran 4 cosas. Después del empujón que da Ciudadanos, el amigo Manolo, si eso lo hubiera hecho el PP, estábamos en los medios de comunicación continuamente. Y solo decir una cosa que a mí me llamó la atención y puede ser clave en las próximas elecciones. Yo ayer vi a un dirigente del PSOE andaluz, que yo creo que hablaba por la boca de la presidenta, decir que se está preparando un pucherazo en las primarias del PSOE para mantener al señor Sánchez de futuro candidato, y decía y acusaba que es inconcebible que se den 7 días para recoger 9.000 avales para poder presentarse. Decía que eso no estaba bien y que yo intuía de lo que estaba diciendo, para atreverse a decirlo en una televisión así de cara, que las cosas no deben andar muy bien entre Susana y Sánchez, con lo cual el partido puede estar un poco dividido. Bueno, señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Seguiremos hablando de política nacional porque la verdad es que está entretenida y cada día pues tenemos alguna novedad más. No olviden que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y también en televisión, en YouTube, donde pueden ver de forma detenida y a cualquier hora precisamente programas y espacios como este. No tenemos tiempo para más. Adiós, Juan José Hernández. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Manolo Romera. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Jorge Gruar. Gracias. Nos vemos. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Buenas noches.